Bienvenidos y bienvenidas a uno de los videos más completos e impactantes que hemos preparado para ustedes. Hoy vamos a hablar de una mujer extraordinaria, una artista que nació entre dos mundos, que creció bajo la sombra de un nombre gigante, y que, a pesar de todo, supo labrar su propio camino con esfuerzo, talento y una determinación que pocos conocen en toda su profundidad. Hablamos de Génesis Rodríguez. Sí, la hija del gran El Puma. Pero Génesis no es simplemente la hija de alguien famoso. Génesis es, ante todo, una artista completa, una mujer valiente, una persona que ha enfrentado sus propios miedos y sus propios desafíos, y que hoy nos tiene a todos con la boca abierta por todo lo que ha vivido, por todo lo que ha revelado y por todo lo que sigue construyendo día a día. En este video vamos a recorrer juntos 5 grandes capítulos de su vida. Así que acomódense, pongan cómodos, porque esto va a ser un viaje emocionante y revelador que no querrán perderse ni por un momento. Y si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo y activar la campanita. Comenzamos. Hay momentos en la vida de una persona pública en los que el personaje queda completamente atrás y la persona real aparece en toda su vulnerabilidad y en toda su verdad. Génesis Rodríguez, conocida por millones de personas como actriz, como hija del Puma, como figura del entretenimiento en 2 idiomas, tuvo uno de esos momentos cuando decidió hablar abiertamente sobre algo que la acompaña silenciosamente: el miedo al cáncer de piel. No es un miedo sin fundamento. No es un miedo irracional ni exagerado. Es un miedo que tiene nombre, que tiene historia familiar, que tiene rostros conocidos y queridos. Es que tanto su tío abuelo como su abuela materna fueron diagnosticados con cáncer de piel, una enfermedad que, aunque muchas veces se subestima en los medios y en la conversación cotidiana, puede tener consecuencias devastadoras si no se detecta y se trata a tiempo. Génesis lo ha dicho en más de una entrevista. Crecer sabiendo que esa enfermedad está en el historial de tu familia te cambia la perspectiva sobre muchas cosas. Te hace más consciente del sol, del tiempo que pasas al aire libre, de los productos que usas en la piel, de la importancia de protegerte cada día. Y en su caso, esa conciencia la convirtió en una verdadera defensora del uso del protector solar. Pero hay algo más profundo detrás de todo esto. Cuando uno crece viendo a un familiar enfrentar una enfermedad grave, algo cambia en el interior. Cambia la forma en que uno se relaciona con su propio cuerpo. Cambia la conciencia sobre la salud. Cambia también, en cierta medida, la escala de valores. Las cosas que parecían urgentes e importantes de repente quedan en segundo plano, y lo que realmente importa pasa al frente. Cuando Génesis habla del protector solar, no lo hace desde la vanidad o desde el deseo de mantener una piel perfecta para las cámaras y las fotografías. Lo hace desde un lugar mucho más profundo y mucho más sincero. Lo hace porque sabe, de primera mano, lo que puede ocurrir cuando no se toma en serio el daño que el sol puede causar en la piel a lo largo del tiempo. El cáncer de piel es, según los especialistas y las estadísticas médicas más recientes, uno de los tipos de cáncer más comunes en el mundo. Y también es, afortunadamente, uno de los más prevenibles cuando se adoptan las medidas adecuadas desde temprano. La exposición excesiva al sol sin la protección adecuada es uno de los principales factores de riesgo. Los rayos ultravioleta, invisibles para el ojo humano pero tremendamente poderosos en su acción sobre las células de la piel, pueden causar daños acumulativos que tardan años en manifestarse pero que, cuando lo hacen, pueden ser muy graves. Génesis lo sabe, y por eso ha convertido su historia personal en un mensaje de salud pública que va mucho más allá del mundo del entretenimiento. En diferentes plataformas sociales, donde mantiene una presencia activa y cercana con sus seguidores, Génesis ha compartido sus rutinas de cuidado de la piel, ha hablado sobre la importancia de las revisiones dermatológicas periódicas, al menos una vez al año, y ha instado a sus fans a tomarse en serio la protección solar, no como un paso opcional de belleza o de vanidad, sino como un hábito de salud absolutamente indispensable. Y esto, viniendo de una mujer que vive en Los Ángeles, California, donde el sol brilla con una intensidad y una constancia que pocos lugares del mundo pueden igualar, cobra un peso y una urgencia especiales. Los Ángeles no es Miami, pero ambas ciudades comparten esa característica del sol generoso y casi eterno. Y Génesis no habla desde la teoría ni desde los libros. Habla desde la experiencia vivida, desde la preocupación genuina, desde el amor hacia su familia y hacia quienes la siguen. Imaginemos por un momento lo que debe sentir alguien que ha visto de cerca cómo una enfermedad como el cáncer afecta a un ser querido. La incertidumbre de los diagnósticos médicos, la angustia de los tratamientos que pueden ser largos y dolorosos, los cambios en la dinámica familiar, la sensación de impotencia ante algo que está más allá del control de uno. Génesis vivió eso.
No lo leyó en ningún libro ni lo vio en ninguna película. Lo vivió de verdad, con sus abuelos y sus tíos, con sus propios ojos. Y esa experiencia dejó una marca profunda en ella. Una marca que no es solo un recuerdo triste o una estadística en su historial médico familiar. Es una parte constitutiva de quién es ella hoy, de cómo toma decisiones sobre su cuerpo y su salud, de cómo entiende la responsabilidad que tiene hacia sí misma y hacia las personas que la admiran. No se trata solo de un dato médico en su historial familiar. Se trata de recuerdos concretos, de imágenes que permanecen, de conversaciones que probablemente la marcaron desde muy joven. Y es que cuando se es hijo o hija de una familia pública, muchas veces el mundo exterior espera que todo sea perfecto, que la vida sea glamorosa y sin nubarrones, que los problemas no existan o que, si existen, se mantengan cuidadosamente escondidos detrás de una sonrisa perfecta para las cámaras. Pero la realidad es siempre mucho más compleja y mucho más humana. Las familias famosas también sufren, también lloran, también enfrentan enfermedades, pérdidas, miedos y noches oscuras. Génesis tuvo la valentía de mostrar esa parte de su vida. De decir abiertamente, esto es lo que me preocupa, esto es lo que me mantiene alerta, esto es lo que me enseñó a cuidarme y a cuidar a los demás. Y esa valentía es, quizás, uno de los gestos más humanos y más admirables de toda su trayectoria pública. La historia de Génesis Rodríguez y su relación con el cáncer de piel nos enseña algo fundamental, que la prevención es poder. Que conocer la historia de salud de nuestra familia no es una curiosidad morbosa, sino una herramienta invaluable para cuidarnos mejor y para tomar decisiones informadas sobre nuestra salud. Que ir al dermatólogo no es un lujo ni una excentricidad reservada para personas con mucho dinero o mucho tiempo libre. Es una necesidad básica que todos deberíamos incorporar a nuestras rutinas de cuidado personal. Y nos enseña también que las personas famosas, con todas las luces que las rodean, con toda la atención que reciben y con todos los privilegios que pueden tener, también tienen miedos muy reales, muy humanos, muy cercanos a los nuestros. Génesis Rodríguez, la chica que creció en Miami con un padre venezolano que llenaba estadios en toda América Latina y una madre cubana llena de elegancia y gracia, es también una mujer que teme, que cuida, que protege y que comparte su historia para hacer un bien más grande que el que podría ser simplemente siendo actriz. Ese es el primer capítulo de nuestra historia. Una historia que comenzó con el miedo, pero que nos muestra una mujer que transformó ese miedo en fuerza, en conciencia y en un mensaje de esperanza. Continuamos con el segundo capítulo, donde viajaremos a Miami en 1987 para conocer los orígenes de esta mujer extraordinaria. El 29 de julio de 1987, en la vibrante y colorida ciudad de Miami, Florida, nació una niña que llevaría en su sangre la mezcla extraordinaria de dos culturas poderosas, dos historias ricas y dos tradiciones que se fundirían perfectamente en ella para dar forma a una artista verdaderamente única. Su nombre, Génesis Rodríguez. Sus padres, José Luis Rodríguez González, el inmortal y legendario El Puma, y Lila Carolina Pérez Rodríguez, una mujer de origen cubano que le daría a Génesis parte de su sensibilidad, su gracia y su elegancia natural. Miami es una ciudad que vive permanentemente entre dos mundos. Es América y es Latinoamérica al mismo tiempo, sin ninguna contradicción y sin ningún conflicto entre esas dos identidades. Es español e inglés en cada esquina, en cada menú de restaurante, en cada emisora de radio. Es salsa y pop, telenovelas y Hollywood, playa infinita y rascacielos de cristal. Es el punto de encuentro más vibrante y más genuino entre lo latino y lo norteamericano, ese puente cultural único en el mundo donde las culturas no solo coexisten sino que se mezclan, se enriquecen mutuamente y producen algo nuevo y fascinante. Y es en ese ambiente mestizo, vibrante y lleno de contrastes donde Génesis Rodríguez dio sus primeros pasos en el mundo. Desde el primer momento, ella fue un producto de ese cruce de mundos. Hablaba español en casa, inglés en la escuela. Escuchaba la música de su padre y también la música que sonaba en las radios de Miami. Conocía las tradiciones cubanas de su madre y las venezolanas de su padre. Era, desde el principio, un ser de frontera en el mejor sentido de esa palabra. La madre de Génesis, Carolina Pérez Rodríguez, era de origen cubano. Cuba, esa isla que ha dado al mundo una de las tradiciones artísticas y culturales más ricas y más influyentes de toda América Latina. Cuba, cuna de la guaracha, el son, el bolero, tierra de poetas que cambiaron el idioma, de pintores que transformaron la manera en que el mundo ve el color, de bailarines que elevaron la danza a la categoría de arte sublime, de escritores que pusieron a la isla en el centro de la literatura universal. De su madre, Génesis heredó esa sensibilidad artística profunda,
esa mezcla única de gracia y fuerza que caracteriza a las mujeres de esa isla extraordinaria. Su padre, José Luis Rodríguez el Puma, es venezolano. Venezuela, un país que también ha dado al mundo figuras artísticas de una enorme talla. Un país de una belleza natural sin igual, de una gente cálida y apasionada que sabe celebrar la vida, de una cultura que mezcla lo indígena originario, lo africano traído por la historia y lo europeo llegado con la conquista, creando algo nuevo, algo único, algo que no puede encontrarse en ningún otro lugar del mundo. De su padre, Génesis heredó la pasión, la determinación implacable, el carisma escénico, esa capacidad casi mágica de llenar una sala con sola su presencia, de conectar con el público de una manera que va más allá de las palabras. Génesis Rodríguez es, entonces, el resultado magnífico de esa mezcla extraordinaria. Cubana y venezolana. Caribeña en el alma y americana en la crianza. Latina e internacional en su proyección al mundo. Una persona que lleva en su piel, en su voz y en su forma de moverse ante las cámaras lo mejor de dos tradiciones, dos historias, dos formas de entender la vida, el arte y la belleza. Génesis creció en Miami y asistió a la Escuela del Sagrado Corazón de Carrollton, una institución educativa de gran prestigio en la ciudad, conocida por su rigor académico y por la atención que presta al desarrollo integral de sus estudiantes. Era una alumna que desde muy pequeña mostraba una curiosidad intelectual y una energía creativa que difícilmente podían contenerse entre cuatro paredes de aula. Pero lo que más la definía, incluso desde aquellos primeros años de escuela, era su fascinación por el mundo del espectáculo. Y no podía ser de otra manera. Vivía en una familia donde el arte era literalmente el pan de cada día. Escuchaba música constantemente, a todas horas, en todos los ambientes. Veía cómo su padre preparaba sus actuaciones con una dedicación y un profesionalismo que impresionaban a todos los que lo rodeaban. Observaba los ensayos, los camerinos antes de los conciertos, las entrevistas en televisión, las sesiones fotográficas. El mundo del entretenimiento no era para ella algo lejano, glamoroso y misterioso que existía solo en la pantalla del televisor. Era su hogar. Era su vida cotidiana. Era el aire que respiraba. Y fue precisamente esa cercanía tan íntima con el mundo artístico lo que la animó, desde muy joven, a tomar la decisión más importante de su vida hasta ese momento. Quería ser actriz. No era un capricho pasajero de niña encantada con los focos y las cámaras. Era una determinación profunda, seria, que la llevó a buscar activamente oportunidades y a prepararse con una disciplina y una constancia poco comunes para su edad. Con apenas 7 años de edad, Génesis Rodríguez hizo su primera aparición ante las cámaras de televisión. No como actriz todavía, sino como bailarina en un programa infantil en español llamado El Club de los Tigritos. Un programa que era, en aquella época, un referente importante de la televisión infantil en español en los Estados Unidos, especialmente para las comunidades latinas de la Florida y de otras regiones del país. Ver a esa niña moviéndose con naturalidad y con una chispa especial ante las cámaras era ver el primer destello genuino de lo que vendría después. No había nervios visibles, no había la timidez típica de los niños que se enfrentan por primera vez a un set de grabación. Había, en cambio, una pequeña artista que ya sabía exactamente dónde quería estar en el mundo, frente a una cámara, contando historias, haciendo sentir emociones a la gente, conectando con el público de una manera directa y auténtica. Esa primera aparición fue, en cierto sentido, el anuncio de todo lo que Génesis Rodríguez llegaría a ser. Un anuncio humilde, en un programa para niños, pero cargado de una promesa clara y luminosa que el tiempo se encargaría de confirmar con creces y con mucho trabajo. Porque Génesis, desde ese primer momento, no esperó que las oportunidades llegaran solas. Fue a buscarlas, una por una, con la energía y la determinación de alguien que sabe exactamente hacia dónde va. Hoy, cuando Génesis Rodríguez es conocida en todo el mundo por su trabajo en Hollywood, cuando su nombre aparece en los créditos de grandes películas y exitosas series de televisión americanas, cuando su voz es reconocida por millones de personas gracias a personajes animados que han dado la vuelta al mundo, muchos olvidan ese origen doble, esa raíz mestiza y humilde que la hace tan especial y tan auténtica. Pero ella no lo olvida. En ningún momento, en ninguna entrevista, en ninguna aparición pública. En múltiples ocasiones ha hablado con orgullo y con emoción genuina de su herencia cubana y venezolana. Ha reconocido abiertamente la influencia profunda que ambas culturas tienen en su forma de ver el mundo, en su manera de relacionarse con el trabajo y con los demás, en su relación con el arte y con la emoción. Génesis es el puente perfecto entre dos mundos, el latino y el anglosajón, el pasado familiar y el presente internacional,
la tradición heredada y la innovación que ella misma crea. Y es esa dualidad, precisamente, ese permanente estar en dos lugares al mismo tiempo, lo que la hace una artista tan completa y tan difícil de encasillar en cualquier categoría. No es solo una actriz latina. No es solo una actriz americana. No es solo la hija de El Puma. Es Génesis Rodríguez, un universo propio que no cabe en ninguna etiqueta y que sigue creciendo y sorprendiéndonos con cada nuevo proyecto. Cuando Génesis Rodríguez decidió que quería ser actriz en serio, y cuando esa decisión pasó de ser un sueño de infancia a convertirse en un plan concreto y ambicioso, ella no se conformó simplemente con lo que le daba el ambiente familiar o las oportunidades que surgían naturalmente por ser hija del Puma. Ella quería aprender. Quería formarse de verdad. Quería tener las herramientas técnicas, emocionales e intelectuales para convertirse en una actriz de primer nivel, no simplemente en una chica con un apellido famoso que aparecía en televisión gracias a los contactos de su padre. Y fue así como llegó al Lee Strasberg Theatre and Film Institute de la ciudad de Nueva York. Una institución que no necesita presentación en el mundo de la actuación profesional. Fundada por el legendario Lee Strasberg, considerado uno de los grandes maestros de la adaptación del método Stanislavski al teatro y al cine americano, esta escuela ha formado a algunos de los actores y actrices más importantes y más talentosos de la historia del entretenimiento mundial. El método Strasberg es conocido y respetado en toda la industria por su exigencia, por su profundidad psicológica y emocional, por la manera radical en que transforma a quien lo estudia y lo practica con seriedad. No se trata simplemente de aprender a memorizar líneas de diálogo o de practicar determinados movimientos físicos frente a una cámara. Se trata de aprender a sentir, a conectar con la emoción más profunda e íntima, a encontrar la verdad dentro de cada personaje, por distinto que ese personaje sea de uno mismo. Es un entrenamiento que va hasta lo más profundo del ser humano, que desafía las defensas, que obliga a exponerse, para construir desde allí una actuación genuina e irrepetible. Para una joven Génesis, pasar por esas aulas fue una experiencia verdaderamente transformadora. Allí aprendió a ser actriz de verdad, con todas las implicaciones que esa palabra tiene. Allí encontró las bases sólidas sobre las que construiría toda una carrera. Allí descubrió algo fundamental, que el talento natural era solo el punto de partida, y que el trabajo duro, la disciplina constante, la preparación intelectual y la disposición a explorar los rincones más oscuros y más luminosos de la experiencia humana eran los verdaderos pilares del éxito artístico duradero. Con apenas 17 años, Génesis Rodríguez consiguió su primer papel importante como actriz profesional. No cualquier papel menor o de relleno, el personaje protagonista de una telenovela de producción seria. Ese momento marcó el inicio oficial de una carrera que, con el tiempo y con el trabajo, la llevaría mucho más lejos de lo que probablemente nadie, ni siquiera ella misma, imaginaba en aquellos primeros días de grabación. La telenovela se llamaba Prisionera, y en ella Génesis interpretó a Libertad Salvatierra Santos. Un nombre que, dicho en voz alta, suena a poema lleno de significado, Libertad Salvatierra Santos. Como si el nombre mismo del personaje ya contuviera todo lo que Génesis representaría en el futuro: libertad para elegir su propio camino, tierra propia conquistada con esfuerzo, sueños sagrados cumplidos con trabajo. Prisionera se emitió en 2004 y fue un fenómeno televisivo que superó todas las expectativas iniciales. La serie llegó a emitirse en 16 países, incluyendo destinos tan variados y geográficamente distantes como Uruguay en Sudamérica, Croacia en Europa del Este y Serbia en los Balcanes. Eso significa que una actriz joven de apenas 17 años, recién salida de las aulas del Lee Strasberg Institute de Nueva York, ya tenía audiencias activas en 3 continentes diferentes. Un comienzo que no tiene absolutamente nada de modesto ni de accidental. En 2007, Génesis volvió a protagonizar una telenovela, y esta vez el resultado fue igualmente impactante en términos de audiencia y de reconocimiento de su trabajo como actriz. La serie se llamaba Dame Chocolate, y en ella interpretó a Rosita Amado, el personaje principal alrededor del cual giraba toda la historia. La cadena que producía la serie era nada menos que Telemundo, uno de los gigantes indiscutibles de la televisión en español en los Estados Unidos, con una distribución que llegaba a decenas de países en todo el mundo. Dame Chocolate fue un éxito rotundo, tanto en términos de cifras de audiencia como en términos de recepción crítica y de impacto cultural. La historia de Rosita Amado tocó fibras sensibles en las audiencias latinas de toda América, desde México hasta Argentina, pasando por Centroamérica y el Caribe. El personaje que Génesis construyó era creíble, emotivo, lleno de matices y de contradicciones que lo hacían profundamente humano. No era la actuación plana y unidimensional de la muchacha bonita y eternamente buena que a veces se ve en las producciones menos ambiciosas.
Era un ser humano complejo, con sus propias contradicciones, con sus miedos y sus esperanzas, con su amor y con su fuerza. Y Génesis, que había pasado por Lee Strasberg, que había absorbido el método en su formación, que había aprendido a encontrar la verdad dentro del personaje y a construir desde ese lugar de verdad, sabía exactamente cómo hacer eso. Dame Chocolate la confirmó de manera definitiva como una actriz de primera línea en el mundo de las telenovelas en español. Entre 2008 y 2009, Génesis Rodríguez protagonizó quizás el papel más complejo y más exigente de su etapa en las telenovelas, el de Marisela Barquero en la famosa serie Doña Bárbara. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante, porque Doña Bárbara no era cualquier telenovela de entretenimiento ligero. Doña Bárbara es uno de los textos más importantes y más estudiados de toda la literatura latinoamericana. La novela original, escrita por el venezolano Rómulo Gallegos y publicada en 1929, es considerada una obra maestra de la narrativa en español, un texto que ha sido estudiado y analizado en universidades de todo el mundo hispanohablante y también fuera de él. La historia de Doña Bárbara, esa mujer poderosa, compleja, temida y profundamente humana en las llanuras venezolanas, es una de las más ricas y más ambiciosas que se han escrito en nuestra lengua. Adaptarla a una telenovela moderna era un desafío artístico enorme, y estar en ese elenco era un honor que no todos podían asumir con la madurez y el talento necesarios. Génesis lo asumió con una madurez y una seriedad que sorprendieron gratamente a propios y extraños. Su actuación como Marisela Barquero fue tan convincente, tan rica emocionalmente, tan bien construida técnicamente, que le valió una nominación a los premios People en español de 2009 en la categoría de Mejor Actriz Joven. Un reconocimiento crítico importante y merecido que confirmaba, para quien todavía tuviera alguna duda, que no estábamos ante una estrella fabricada artificialmente, sino ante una actriz con una carrera sólida y un futuro brillante y lleno de posibilidades. La transición de las telenovelas en español a la televisión americana en inglés no es un camino ni fácil ni sencillo. Muchos actores y actrices latinos han intentado dar ese salto a lo largo de los años y han fracasado en el intento, no necesariamente por falta de talento, sino por las barreras del idioma, por las diferencias en los mercados, por los prejuicios persistentes de una industria que no siempre ha sabido valorar adecuadamente el talento que viene de afuera de sus fronteras culturales. Génesis Rodríguez lo logró. Y lo logró con la clase y la naturalidad de quien ha trabajado duro para estar donde está. Entre 2010 y 2011, apareció en 3 episodios de la exitosa y muy popular serie de comedia dramática Entourage, uno de los programas más vistos y más comentados de la televisión americana en aquella época. Aparecer en Entourage en ese momento específico era una señal clara e inequívoca. La industria de Hollywood había notado a Génesis Rodríguez. Y lo que habían visto en ella les gustaba. Y les convencía. A partir de ese momento decisivo, el camino profesional de Génesis tomaría una dirección nueva, más internacional, más ambiciosa, más orientada al mercado global. Cuando Génesis Rodríguez comenzó a aparecer regularmente en las producciones americanas, muchos observadores de la industria se preguntaron si sería capaz de mantenerse en un mercado tan ferozmente competitivo y tan exigente como Hollywood. La respuesta que dio la propia Génesis a esa pregunta fue, simplemente, trabajar. Trabajar duro, de manera constante y con inteligencia. Elegir proyectos con cuidado y con criterio. Construir una reputación basada en la calidad innegable de sus actuaciones, en su profesionalismo en el set, en su capacidad para adaptarse a distintos géneros y a distintos estilos narrativos. Y los resultados de ese trabajo hablan, literalmente, por sí solos. En 2012, Génesis apareció en no una, no dos, sino 3 películas distintas, en un mismo año calendario. 3 producciones cinematográficas con presupuestos importantes y repartos de primera línea. Eso ya dice mucho sobre el nivel de demanda que tenía su talento en aquel momento en la industria, y sobre la visibilidad que había alcanzado en tan poco tiempo. La primera fue Man on a Lake, una película de suspenso y acción de gran envergadura, protagonizada por los reconocidos actores Sam Worthington y Elizabeth Banks. Una producción con un presupuesto considerable, con un equipo de producción de primer nivel y con un reparto en el que Génesis Rodríguez tenía un lugar propio y bien ganado. Era una señal muy clara de que Hollywood no la veía como un accidente de casting ni como una presencia decorativa, sino como una actriz con valor propio y con capacidad real de aportar algo genuino a cualquier producción. La segunda película del 2012 fue What to Expect When You're Expecting, una comedia romántica con un elenco coral absolutamente impresionante que incluía a figuras de la talla de Jennifer López, Cameron Díaz, Elizabeth Banks, Matthew Morrison, Chris Rock y muchos otros nombres de primera línea del entretenimiento americano.
Una producción de estudio con distribución simultánea en muchos mercados del mundo y con un presupuesto que reflejaba la confianza que la industria tenía en el proyecto. La tercera fue Casa de mi padre, una comedia protagonizada por el comediante y actor Will Ferrell, filmada de manera completamente inusual para una producción americana, ya que toda la película estaba rodada en español. Un experimento audaz y creativo que contó también con actores tan importantes como Diego Luna y Gael García Bernal. Una película que rompió con muchos moldes establecidos de la industria y que tuvo el buen juicio de contar con Génesis Rodríguez en un papel prominente. 3 películas en 12 meses. 3 producciones con actores y actrices de un calibre enorme. 3 oportunidades únicas de demostrar, una vez más y ante audiencias de todo el mundo, que el talento de Génesis Rodríguez no conocía fronteras lingüísticas, culturales ni geográficas. Y que estaba definitivamente aquí para quedarse. En 2013, Génesis dio un paso más, quizás el más emblemático hasta ese momento, en su conquista del cine americano al aparecer en The Last Stand, una película de acción dirigida por el aclamado cineasta surcoreano Kim Hae-won y protagonizada por el mismísimo Arnold Schwarzenegger en uno de sus grandes regresos al cine de acción después de su etapa política. Génesis interpretó al agente Richards en esta película llena de adrenalina, persecuciones, explosiones espectaculares y un reparto de considerable nivel. Compartir pantalla con Arnold Schwarzenegger no es algo que ocurra todos los días, ni para un actor experimentado ni mucho menos para una joven actriz latina que apenas llevaba unos años trabajando en Hollywood. Schwarzenegger es, sin ninguna duda, uno de los actores más reconocibles e influyentes en la historia entera del cine de acción. Ha protagonizado algunas de las películas más taquilleras de todos los tiempos. Y Génesis lo hizo con la naturalidad, la seguridad y el aplomo de quien sabe exactamente lo que hace y por qué está allí. En 2015, Génesis apareció en Ronald Knight, una intensa película de acción y suspenso dirigida por el español Jaume Collet Serra, el mismo director responsable de grandes éxitos del género como Una y Non-Stop. En esta película, protagonizada por el gran Liam Neeson, Génesis interpretó a Gabriela Conlon, un personaje que le permitió mostrar una faceta más profundamente dramática y emocionalmente compleja de su trabajo como actriz. Jaume Collet Serra es reconocido en la industria precisamente por crear películas de acción y suspenso que van más allá de la adrenalina superficial, que tienen una carga emocional real y genuina, donde los personajes son seres humanos complejos y no simples figuras en movimiento. Y Génesis estuvo completamente a la altura de ese desafío artístico. Su Gabriela Conlon era creíble, humana, llena de vida y de contradicciones. Una vez más, la formación en Lee Strasberg y los años de trabajo en telenovelas exigentes se hacían visibles, tangibles, en cada escena. Pero la carrera de Génesis Rodríguez no se limita en absoluto a las películas de acción en vivo. Una de las facetas más interesantes, más versátiles y quizás, menos conocidas del gran público de su trabajo profesional es su labor como actriz de voz en animaciones y videojuegos. Y aquí, también, Génesis ha dejado una huella profunda, duradera y verdaderamente difícil de superar. En 2014, prestó su voz a un personaje llamado Honey Lemon en la película animada de Disney y Marvel Big Hero 6. Una película que fue un éxito comercial y crítico absolutamente arrasador en todo el mundo, que ganó el premio de la Academia a la mejor película animada en la ceremonia de los Oscar de 2015, y que cautivó a millones de espectadores de todas las edades y de todas las latitudes con su mezcla única de acción, humor, amistad y emotividad. Honey Lemon, con su energía desbordante, su alegría contagiosa y su inteligencia brillante, se convirtió rápidamente en uno de los personajes más queridos y más recordados del público, y la voz que le dio vida, la voz que la hizo real y memorable, fue la de Génesis Rodríguez. Más adelante, entre 2017 y 2018, prestó su voz a un personaje en la serie animada de aventuras Elena of Avalor, una producción de Disney Channel que representaba un hito histórico importante. Era la primera vez que Disney creaba una princesa de herencia latina para una de sus series principales. Una serie pensada específicamente para inspirar y representar a niñas y niños latinos en todo el mundo, para darles un modelo de identificación propio. Y Génesis, con su rica herencia cubana y venezolana, con su perfecta fluidez tanto en español como en inglés, era la elección natural y perfecta para ser parte de ese proyecto histórico. Y luego llegó lo que, para muchos de sus fans más jóvenes y para los millones de fanáticos de los videojuegos en todo el mundo, puede ser considerado el logro más emocionante e impactante de todos. En 2019, Génesis Rodríguez repitió su papel de Honey Lemon de Big Hero 6 en el videojuego Kingdom Hearts 3, uno de los lanzamientos más esperados, más anticipados y más celebrados en la historia entera de los videojuegos de rol de acción.
Kingdom Hearts 3 fue recibido con un entusiasmo y una emoción que pocas veces se han visto en la industria del entretenimiento interactivo. Millones de jugadores de todo el mundo habían esperado este juego durante más de una década, y cuando finalmente llegó a las consolas después de años de expectativa y de rumores, Genesis Rodríguez estaba allí, prestando su voz a uno de los personajes más queridos y más entrañables de toda la experiencia. Su participación en Kingdom Hearts 3 la convierte en parte permanente de una de las franquicias más importantes y más queridas de la historia de los videojuegos. Esto la convierte, pensémoslo un momento, en una de las pocas actrices latinas en toda la historia que puede decir con total legitimidad que su voz ha llegado a hogares de todo el mundo a través de una película de Disney que ganó el premio de la Academia y de uno de los videojuegos de rol más exitosos y más vendidos en la historia del entretenimiento digital. No es poca cosa. No es poca cosa en absoluto. Es un legado que pocos artistas de cualquier origen o procedencia pueden igualar. Ser hija de José Luis Rodríguez el Puma es algo que no se puede explicar en pocas palabras, porque el Puma no es simplemente un cantante exitoso con algunos hits conocidos. Es una leyenda viva. Es una figura que ha marcado profunda e indeleblemente la historia de la música y el entretenimiento en lengua española de una manera que muy pocos artistas a lo largo de toda la historia pueden igualar. Sus canciones no solo se escuchan, forman parte de la memoria emocional colectiva de varias generaciones en toda América Latina y entre las comunidades latinas del mundo entero. Crecer con ese apellido y con esa presencia paterna en el hogar es un privilegio inmenso, pero también una responsabilidad enorme y a veces agobiante. Desde que Genesis era todavía una niña pequeña, la gente esperaba cosas de ella simplemente por llevar ese apellido, por ser la hija de ese hombre. La comparación era inevitable. La sombra, por luminosa y cálida que fuera en ciertos sentidos, podía ser también sofocante. Y ella tuvo que aprender, desde muy joven, a equilibrar el peso considerable de ese legado familiar con la necesidad profunda de construir su propia identidad, su propio camino, su propia historia que no fuera simplemente un apéndice de la de su padre. No siempre fue fácil. No siempre fue sencillo salir de la sombra de un nombre tan grande e intentar que te vieran a ti, a Génesis, y no solo al apellido que llevabas. Pero lo logró. Lo logró con paciencia, con trabajo, con honestidad artística y con la firmeza tranquila de quien sabe exactamente quién es. La familia de Genesis es tan rica y tan compleja como su propia historia personal y artística. Del matrimonio anterior de su padre el Puma con la muy reconocida actriz y cantante venezolana Lila Morillo, Genesis tiene dos hermanas mayores que comparten con ella la sangre pero no exactamente las mismas circunstancias de crianza, Lilibet Morillo y Liliana Rodríguez. Y lo más interesante, lo que convierte a esta familia en algo verdaderamente singular, es que ambas hermanas mayores son también artistas activas. El talento, claramente, corre por las venas de toda esta estirpe. Lilibet Morillo es una actriz y cantante venezolana muy conocida y muy querida en su país y en otros mercados importantes de América Latina. Ha trabajado en producciones televisivas, en teatro y en música, construyendo una carrera propia y sólida con esfuerzo, dedicación y un talento que no debe nada a su apellido. Al igual que su hermana menor Génesis, Lilibet no se conformó con vivir de la fama heredada de sus padres famosos, sino que buscó activamente su propio lugar bajo el sol del espectáculo. Liliana Rodríguez, por su parte, también es una figura conocida y respetada en el mundo del espectáculo venezolano. Comparte con sus hermanas ese don innato para conectar con el público, esa capacidad natural para el arte que parece ser una característica definitoria de toda la familia Rodríguez, independientemente de las circunstancias de cada una. La relación entre Génesis y sus hermanas ha sido, según ella misma ha comentado en diversas ocasiones, una fuente real de apoyo emocional y de inspiración artística. Aunque crecieron en circunstancias diferentes, en hogares distintos y en países distintos, la conexión familiar las une de una manera que trasciende la distancia geográfica y las diferencias en sus carreras respectivas. La vida amorosa de Génesis Rodríguez ha sido, inevitablemente, un tema de conversación y de análisis en los medios de comunicación a lo largo de los años. No porque ella sea una persona conflictiva que busque el drama o que comparta detalles íntimos de manera irresponsable, sino porque sus relaciones amorosas han tenido una característica particular y constante que llamó la atención de propios y extraños desde el principio. Los hombres que eligió como parejas eran notablemente mayores que ella, con diferencias de edad que superaban fácilmente los 10 y los 15 años. Su primera relación pública importante fue con el actor mexicano Mauricio Islas, un hombre reconocido en la industria del entretenimiento latino, con una carrera sólida en telenovelas y con una presencia física y artística innegable. La diferencia de edad entre ellos era de 14 años.
Génesis tenía apenas 17 cuando comenzaron su relación en 2004. Mauricio Islas tenía 31. Para muchos en la prensa y entre el público, esta diferencia de edad era motivo de sorpresa, de comentario y, en algunos casos, de crítica más o menos velada. Pero para Génesis, esta elección era algo que simplemente correspondía a quien era ella en ese momento de su vida. Una joven madura en muchos sentidos, criada en el ambiente del espectáculo profesional desde muy pequeña, acostumbrada a relacionarse con adultos en contextos de trabajo, a hablar de arte, de proyectos y de vida con personas que la llevaban años de ventaja en experiencia. La madurez de Génesis siempre fue notablemente mayor que su edad cronológica, y eso se reflejaba también en sus elecciones sentimentales. Después de su relación con Mauricio Islas, Génesis comenzó a salir con el actor y cantante peruano Christian Meyer, un artista enormemente talentoso y muy conocido en toda América Latina, especialmente y fundamentalmente por su trabajo en telenovelas de gran éxito y por su música que había llegado a millones de personas en múltiples países. La diferencia de edad entre Génesis y Christian era aún más grande que la anterior. 17 años la separaban de él. Christian Meyer y Génesis mantuvieron una relación que duró varios años y que fue, sin lugar a dudas, una de las más mediáticas y más comentadas en el mundo del entretenimiento latino durante ese periodo. Se los veía juntos en eventos, en alfombras rojas, en apariciones públicas de distinta naturaleza. Formaban una pareja que, visualmente y en términos de presencia pública, funcionaba de manera muy orgánica. Y emocionalmente, según todo lo que Génesis ha compartido sobre esa etapa de su vida, también había una conexión real y significativa. La relación terminó en 2009. Génesis habló sobre ese final con una madurez y una serenidad que sorprendieron a quienes esperaban drama o recriminaciones. Reconoció que había sido una relación importante y enriquecedora, que Christian había sido una persona genuinamente significativa en su vida y en su formación como mujer y como artista, pero que las circunstancias habían cambiado y que era el momento de seguir adelante, cada uno por su propio camino. Cuando los periodistas y los fans le preguntaban de manera más o menos directa y más o menos curiosa por qué había elegido siempre hombres mayores como parejas, Génesis respondía con una honestidad, una claridad y una naturalidad que desarmaban completamente cualquier crítica o cualquier suspicacia. Ella decía, sin ningún drama ni ninguna elaboración innecesaria, que simplemente estaba siguiendo los pasos de sus propios padres. Su padre, el Puma, es 23 años mayor que su madre Carolina. Una diferencia de edad aún considerablemente más grande que la que existía en sus propias relaciones. Para Génesis, salir con hombres mayores no era una excentricidad buscada, ni una rebeldía consciente, ni un capricho de chica famosa. Era, simplemente, lo que había visto en casa durante toda su infancia y su adolescencia. Era el modelo de relación que conocía mejor, el que le era más familiar en el sentido más literal de esa palabra. Y como cualquier joven que crece observando atentamente a sus padres, había internalizado ciertos patrones, ciertas formas de entender el amor, la pareja y la diferencia de edad en una relación. Esta explicación, tan simple y tan profundamente humana, dice mucho sobre la capacidad que tiene Génesis para conocerse a sí misma con honestidad y para hablar de sus experiencias sin artificios ni excusas. No busca justificaciones complicadas. No construye narrativas elaboradas para protegerse de las críticas. Solo dice la verdad tal como la ve y tal como la vivió, con la misma naturalidad con que habla de su trabajo o de su familia. Hoy, Génesis Rodríguez vive en Los Ángeles, California, la ciudad de los sueños y de las estrellas, la ciudad donde las ilusiones se fabrican y donde los talentos se prueban todos los días. Mantiene una presencia activa y cercana en las redes sociales, donde comparte retazos cuidadosamente elegidos de su vida personal y profesional con sus seguidores. Instagram y Twitter son sus plataformas preferidas, y en ellas se muestra tal como es, directa, apasionada, con un sentido del humor genuino y con una curiosidad intelectual que la hace diferente y más interesante que muchas otras figuras del entretenimiento contemporáneo. Le encanta el deporte y lo sigue con auténtica pasión. Es seguidora activa de distintas disciplinas deportivas y disfruta de ver partidos y competencias cuando tiene tiempo libre entre proyecto y proyecto. Es una faceta poco conocida de su personalidad por el gran público, pero que revela a una mujer equilibrada, con aficiones variadas y genuinas, que no se define únicamente por su trabajo en el cine y la televisión. Es, en definitiva, una mujer completamente hecha a sí misma. Una mujer que nació con ciertas ventajas indudables, incluyendo el apellido y los contactos de un padre famoso, pero que no se contentó jamás con esas ventajas, sino que las usó como punto de partida para construir algo mucho más grande, mucho más sólido y mucho más propio. Una mujer que lleva en la sangre a Cuba y a Venezuela,
que habla inglés y español con igual naturalidad y elegancia, que ha trabajado con algunos de los directores y de los actores más importantes e influyentes del entretenimiento mundial, y que sigue, día a día, escribiendo una historia que no ha terminado todavía. Y que promete, a juzgar por todo lo que ya ha logrado, ser cada vez más impresionante. Y así llegamos al final de este largo y emocionante recorrido por la vida de Génesis Rodríguez. Un recorrido que comenzó con el miedo y terminó con la esperanza. Que empezó en Miami en 1987 y que hoy continúa en Los Ángeles, con cada nuevo proyecto que esta mujer extraordinaria asume. Que pasó por las aulas de Lee Strasberg y por los estudios de Telemundo, por las telenovelas que llegaron a 16 países y por los blockbusters de Hollywood, por la voz de una princesa animada de Disney y por las consolas de videojuegos de millones de personas en todo el mundo. Génesis Rodríguez es mucho más que la hija del Puma. Es una artista completa con una carrera que muy pocos pueden igualar en su diversidad y en su alcance. Es una mujer valiente que habla de sus miedos para ayudar a los demás. Es una persona que ha sabido usar cada experiencia de su vida, las buenas y las difíciles, las soleadas y las oscuras, para crecer, para aprender, para mejorar y para convertirse en quien es hoy. Gracias infinitas por habernos acompañado en este viaje tan completo y tan emocionante. Si les gustó este video, si aprendieron algo nuevo hoy, si se emocionaron aunque sea un solo momento, les pedimos que le den me gusta, que lo compartan con alguien que también quiera conocer la historia completa de Génesis Rodríguez, y que se suscriban al canal para seguir disfrutando de contenidos tan ricos y tan bien documentados como este. Hasta el próximo video. Les deseamos salud, felicidad y mucho amor. Nos vemos.